Dos, cápsula de la industria eléctrica. ¿Cómo ha evolucionado primero en Estados Unidos, posteriormente en México? De sistemas de potencia de Glover, Arma y Overbuy. Que en un momento, no necesariamente iniciaron así los sistemas de potencia. Iniciaron con una competencia, generación distribuida, esto es que la generación estaba muy cerca de la carga. Pero ya cuando los sistemas eléctricos, la industria eléctrica maduró, casi en todas partes existieron monopolios verticales. Y en toda la cadena de valor, la cadena de valor normalmente conocida como generación, la generación está formada por las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas entregan a la transmisión, que se distingue por torres eléctricas muy grandes, con niveles de tensión que en México son de más de 69 kilovoltios. La distribución es, por otro lado, en México, postes más pequeños que la transmisión. Esto es lo que vemos en todas las calles. Cuando no es subterráneo, vemos niveles de tensión que en México son, por ejemplo, 13.8 kilovoltios. También en algunas partes del país se usan 23 kilovoltios y otro voltaje usado es 34.500 voltios o 34.5 kilovoltios. Eso es distribución. La distribución llega la electricidad al cliente. Además, se hace pues el servicio al cliente. Y aquí le hemos llamado a esta parte la comercialización. Le voy a poner la parte comercial, que consiste en base a la medición, elaborar una factura. Si hay algún problema, este es el encargado de hacer el servicio al cliente. Pues en algún momento, esto fue un monopolio. De esta manera vertical, una empresa hacía todo esto dentro de un mercado geográfico particular. Esto es alguna ciudad, alguna región, todo un estado, o bien todo un país. Una franquicia exclusiva. Nadie más que esa empresa puede este servicio de industria eléctrica, de sector eléctrico en general. A cambio de esta franquicia exclusiva, la compañía se veía con la obligación de servir a todos los clientes futuros y existentes a tarifas determinadas de manera conjunta por la compañía eléctrica y los reguladores. Quizás aquí vale la pena aclarar el caso mexicano. Tenía esta franquicia exclusiva, era el Estado mismo,
principalmente Comisión Federal de Electricidad a partir del 2009, ofreciendo el servicio público de electricidad. De ahí de servicio público surge este concepto, servir a todos los clientes futuros y existentes. Tarifas precisamente las proponía Comisión Federal de Electricidad y eran los diputados, el Congreso, quienes aprobaban las tarifas. Ellos fungían como el regulador, a pesar de que ya teníamos a la Comisión Reguladora de Energía. Esa era más o menos la historia. El concepto de que haya un regulador es importante, pues si no la compañía, ya sea pública o privada, pues pone las tarifas reguladas, no reguladas en ausencia del regulador, pues ya pone el precio que quiera. Es así que el regulador surge principalmente para proteger al consumidor, para proteger al usuario final. Y era un negocio cubrir los costos más una ganancia. Muy enfáticos aquí. Era un negocio de un costo más una ganancia. Ganancia autorizada por el regulador. En el siguiente apoyo, tenemos que esto funcionó de maravilla hasta los 70s, digamos. Monopolios verticales operaron hasta por allá por los 70s. ¿Qué ocurrió? Pues dentro de ese territorio de servicio, cada compañía que tenía ese monopolio, ¿verdad? La única alternativa en el pueblo, en la ciudad, en la región. Compañías vecinas funcionaban más como colegas que como competencia. Se fueron interconectando sus sistemas de tal manera que en los 70s, allá en Estados Unidos y en México igual, las líneas de transmisión estaban por todas partes en Norteamérica. En Estados Unidos, con voltajes de hasta 765 kilovoltios. Aquí entre paréntesis voy a poner el máximo que tenemos, transmisiones 400 kilovoltios. Pues estas de economías de escala, dado que había esa interconexión entre utilities y en México, dado que era una sola gran compañía en prácticamente todo pues mantuvieron tarifas que iban disminuyendo y casi todo el mundo estaba contento. 70s se presenta inflación en Estados Unidos, aumento del precio de los combustibles fósiles. Y allá por los 70s, pues surgen los primeros llamados al ahorro de energía, a la conservación y también preocupaciones ambientales. Surgen ya preocupaciones ambientales, dado que en Estados Unidos generan la electricidad en buena medida con carbón mineral, y el carbón mineral, además de que contamina globalmente con las emisiones de CO2, pues también contamina localmente con algo, no con algo con bastantes cenizas, si no tienen cuidado con emisiones de SOx, azufre, porque el carbón tiene algo de azufre. Luego al quemar el carbón, el azufre se hace SO, reacciona con la humedad en el ambiente y baja como
ácido sulfúrico, lluvia ácida en general, preocupaciones ambientales. Esto dio lugar a un aumento en las tarifas, reemplazaron a tarifas que disminuían. Ya no eran más tarifas en disminución, sino tarifas en aumento. Pues en el 78, el Congreso de los Estados Unidos emitió un decreto Act en inglés, llamado Public Utilities Regulator Policies Act, el PURPA del 78. Obligó entre otras cosas, a que las compañías eléctricas tenían que generadores independientes que estuvieran ubicados en su territorio de servicio. Eso se modificó en el 2005, pero vean cuántos años duró. Les platico qué es esto, que introdujo algo de competencia a nivel generación en los Estados Unidos. Esos generadores independientes, que de ahí nosotros tomamos el nombre de productores independientes de energía, aunque el concepto es ligeramente distinto. En aquel lugar, dentro región de franquicia, la región de exclusividad, si ahí se ponía un generador que pudiera generar a un precio más bajo que la misma utility, no había alternativa. Obligaba a que le compraran al más, aunque no fueran ellos mismos. Y a esto le llamaron generador independiente. La palabra independiente. Las centrales eléctricas distintas de la utility independientes. Pues sí, introdujo algo de competencia, ese PURPA. Decreto de Política Energética del 92. En el 92, vamos a ver qué ocurrió, pues hubo una mayor apertura a la competencia del NEPA. Miren, me acuerdo de estas siglas, NEPA, National Energy Policy Act, un decreto de política energética nacional del 92. Este decreto ya obligaba a que las compañías eléctricas proveyeran acceso no discriminatorio, fíjense. Ya surge la palabra no discriminatorio desde aquel entonces. Las redes de transmisión, a las líneas de transmisión, alto voltaje. Recuerden, en México, desde 69 kilovoltios y hacia arriba. El objetivo, hacer una verdadera competencia en generación. Tenido desde aquellos 90s en Estados Unidos, ha sido una reestructura dramática en Estados Unidos. ¿Cómo comentan los autores? Para bien, no para mal. Sí. Hubo uno que canceló un decreto que era viejito y modificó él. Muy bien. Aquí miren, al 2015, lo tomé de esta otra referencia, donde hay competencia. Cliente final, al usuario final, ya al menudeo, llamémosle así. Porque existe competencia al mayoreo en prácticamente todo Estados Unidos. Eso no puede ser de otra manera con el abierto no discriminatorio a las redes de transmisión. ¿En dónde hay competencia? En buena parte de Estados Unidos. Miren que me confundí.
este mapa no es el de competencia, sino más bien cuáles son los precios. Y el precio promedio es un poquito más de 10 centavos por cada kilowatt hora. Un numerito que yo, mucha frecuencia, $0.10 por cada kilowatt hora. Muy bien, ese es el promedio. Hay lugares en donde es bajito, como que esté en color clarito, porque está entre 7 y 8.50 al menudeo, pues Washington, Idaho, Wyoming, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, eh, yo creo que esto es Kentucky, West Virginia, hasta 10 centavos, de 8.51 hasta 10 centavitos, ese ya vimos que está muy cerca del promedio, pues los Tejanos, New Mexico, Nevada, Utah, Colorado, algunos lugares. Resulta de cierto, digamos que después del 95, ya por allá por el 2000, clientes, no todos en Estados Unidos, algunos pueden escoger su proveedor. Está muy bonito liberalización, esa es la palabra correcta. Cuando el usuario final puede exigir, puede escoger a quién le va a comprar el servicio. A eso se le llama liberalización. Por ejemplo, el mercado de los tejanos está en buena parte de Texas. Los usuarios pueden decidir a quién comprarle. Ya el menudeo. Y aquí de manera chusca, pues ponen a alguien que va a conectar la aspiradora. Ay, ay, ay. ¿Qué toma corrientes lo conecta? Qué bueno que está este apoyo. Esto no es cierto. La distribución es única. Es un solo tomacorrientes, es un solo poste, es un solo transformador. Por eso es que se separa la comercial de la distribución. Uno hace un contrato que ese sea el que le cobre la electricidad, pero quien le entrega la electricidad ahí en la zona es uno solo. Solo hay un tomacorrientes para poder ponerlo en claro. Solo hay un transformador, un poste, una línea de distribución. Que las redes, tanto la de transmisión como la de distribución, son un monopolio natural. Podríamos tener o disponer de competencia ahí, no tendría sentido económico. Es muy caro tener los derechos de vía para tener competencia en las redes. Las redes son monopolio. Miren, ha habido cosas hechas a la carrera, van, y fue así que en California, pues tenían dos opciones, o apagado o apagado, en el 2000. Claro, hubo problemas graves, pero a pesar de ello, en California continuó la reestructuración de la industria eléctrica. Este es el apoyo al que yo quería hacer referencia. ¿En qué estados americana choice? Ustedes en donde con los tejanos, como ya les mencionaba, Oregon, California, vean que no es en todas partes. Esto es al 2017, no es tan viejito, tampoco está tan actualizado, pero vamos, fue lo que yo encontré.
No es la mayoría de los estados, pero en buena cantidad de estados uno puede seleccionar su proveedor. Hay mercado eléctrico mayorista. En California, en algunos estados o provincias, buena parte del este, la Unión Americana. Aquí encontramos que Nueva Inglaterra, Nueva York, el PJM, el MISO, Mid-Continent ISO, Southwest Power Pool y ERCOT, el Tejano. También nosotros ya tenemos un mercado eléctrico mayorista donde aquí está el SENACE. El SENACE es el ISO mexicano. También podemos pensar que estos son los SENACES de Canadá y de Estados Unidos, con sus contrapartes, son las empresas, las compañías, las instituciones llevan a cabo el control operativo del sistema eléctrico y operan el mercado eléctrico, que es comprar y vender a través de un operador, el mercado eléctrico mayorista. No crean ustedes que todo Estados Unidos está interconectado, aunque las frecuencias nominales son la misma. Todos tienen la misma frecuencia nominal, 60 Hz, igual que México, que tenemos 60 Hz. Son tres sistemas interconectados. El del oeste, aquí me parecería que faltó este pedacito de aquí, que es Baja California. Realmente está interconectado a California. Nuestra Baja California está conectada a California. No van a la misma frecuencia. Nominalmente es la misma, pero cada quien va exactamente a sus mismos 60 Hz. Esto es, en cierto momento, anda en 59.99. Consideramos que se está operando en 60 en ese momento y que ellos están en 60.01. No van a la misma frecuencia, aunque tienen la misma frecuencia nominal. No están interconectados. Ellos intercambian potencia a través de enlaces espalda con espalda, high voltage DC, espalda con espalda. Muy bien, intercambian potencia, pero pasando por corriente directa. Pues, las interrupciones, debido a que se apaga la luz eléctrica, pues les llaman apagones. Ya no nada más es que nos quedemos sin iluminación artificial, sino el lío es que si nos quedamos sin todos los servicios, el servicio de internet, no tener telefonía, datos, eso nos trastoca nuestra rutina. Entonces, pues en el 2013 ellos tuvieron un apagón importante, ellos, Estados Unidos. Con ello, dejamos por un momento la transformación que se dio en Estados Unidos. Ellos transformaron quizás por allá por los mediados de los 80s. No fueron el primer país en reestructurar su sector eléctrico, los primeros fueron los chilenos. Y nosotros ya veremos que fue hasta el 2013, 2014 que reestructuramos. Primero, un poquito de historia. En 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad. Ya al paso del tiempo, ya tiene una capacidad instalada de 40,000 megawatts. ¿Qué es eso de servicio público de electricidad?
pues es el que busca satisfacer las necesidades del público general. Hasta antes de la reforma del 2013 y 2014, era el Estado, nada más a través de CFE, era el único que podía efectuar dicho servicio. Sin embargo, sí tenía competencia la CFE, porque en 1992-93, como resultado del Tratado de Libre Comercio, se tuvo que modificar la ley del servicio público de energía eléctrica. Aquí déjenme aclarar que la ley del servicio público de energía eléctrica nació, por así decirlo, en 1975 y fallece en el 2014. Muy bien. Cuando se publica la nueva ley de industria eléctrica, queda abrogada el servicio público de energía eléctrica. En 1992-93 sufre una reforma esa vieja ley de industria eléctrica. Bueno, no debo decir vieja ley de industria eléctrica, sino era la ley del servicio público. Noten ustedes cómo llevaba en el mismo nombre la palabra servicio público. Y esta permitió la partición siempre y cuando la producción fuera para sus propios asociados en dos modalidades que fueron muy populares: autoabastecimiento y cogeneración. Terriblemente populares, ¿verdad? Noten que, aunque surgieron en el 92-93, pasaron varios años para que se instalaran las primeras centrales en estas modalidades. También había otra donde se tomó la palabra independiente de quizás de Estados Unidos, y es el productor independiente de energía. ¿Qué es lo más representativo? Servicio público. Precisamente las centrales eléctricas, Comisión Federal de Electricidad. A partir del 2000, participación de los productores independientes de energía se ha vuelto importante. Noten ustedes que aunque fue esta reforma del 92-93, de aquí deduzco que la primer central en modalidad de productor independiente de energía se instala hasta el 2000. Tuvieron que pasar 7 años, fíjense. Qué interesante. Sobre qué productor independiente de energía. Mediante esta modalidad, con base en una licitación de CFE, donde la misma CFE y nadie más determina la tecnología. ¿Qué tecnología? Solo bajo esta modalidad, solo hubo ciclo combinado quemando gas natural, quizás diésel como combustible alterno, generación eólica. Nada más. No era que podíamos escoger de cuál, no. CFE determinaba para cierta ubicación, ¿qué tecnología? Ya decía, ciclo combinado, gas natural o eólica. ¿Qué combustible? Cuando se trata de combustible, pues el combustible favorito fue siempre gas natural. Y la capacidad de la central. Bueno, central puede tener más capacidad, pero la capacidad comprometida, contratada, esa la determinaba CFE. ¿Por qué no? Porque Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, 820 kilowatts. Dije kilowatts, eso no es nada. 20,000 kilowatts. 820 megawatts. ¿Qué tal si los paquetes de ciclo combinado comerciales rebasan esta capacidad y resulta, qué sé yo, 890,000 kilowatts? Ah, bueno,
importa. Los 890 instalados quedan comprometidos 820. Los otros 70 se van, por ejemplo, a autoabastecimiento. Muy bien. Aquí está cómo ha evolucionado la capacidad de generación. Y la capacidad de generación se mide en kilowatts, unidades de potencia. Muy bien. ¿Cómo ha evolucionado la potencia? La capacidad instalada a lo largo de 80 años. ¡Wow! 80 años, madre mía. Aquí tenemos que era nada. A partir de 1950 era una nada. Se crea CFE, bueno, ni siquiera pinta la capacidad aquí, pero cómo fue aumentando la capacidad de CFE, cómo fue aumentando. Ya a partir del 2000, la capacidad de CFE, aunque siguió aumentando, ya no siguió aumentando con la misma rapidez. Aquí todo lo que vean como quiebrecitos no es otra cosa más que crisis por las que hemos. Miren aquí, que hubo un cambio de pendiente fenomenal. 1980, 1990, 1996. Pues claro, tuvimos tremenda crisis 93, 94. Todavía hasta el 96, yo recuerdo. Pues ahí se ve. A partir del 2000, el crecimiento ya no se dio mediante, bueno, sí creció CFE, pero ya no con la misma pendiente. El crecimiento lo proveyeron entonces las centrales de los productores independientes de energía. Aquí lo tienen ustedes, como de cero, muy recientemente, quizás como el 2015, 2014, llegaron a algo así como 14,000 megawatts, mientras que el crecimiento de CFE, números redondos, 10,000. ¿No es cierto? 5,000 contra 14,000. Claro, es evidente. El crecimiento se dio en base a productores independientes de energía. ¿Qué ocurrió? Pues que aquí teníamos tremenda crisis. Ahí está, queda en evidencia. No había dinero. Y aunque la reforma fue unos añitos antes, en el 92, 93, por aquí, y la crisis se presenta después, pues desde mi particular punto de vista fue una bendición. No teníamos dinero y fue así que los privados, vean ustedes, ellos hacen el financiamiento, ellos construyen. Lo que no nos puede gustar como mexicanos es que ella va a ser la dueña de la central eléctrica y esa compañía privada la va a operar. Eso puede no gustarnos, pero la electricidad no es de la compañía privada. La electricidad es de CFE, de manera exclusiva. Dentro de la capacidad del contrato, solo CFE es el dueño de esa electricidad. Está bajo contrato eso. Muy bien. Pues tenemos algunas fechas importantes. Miren ustedes. No había notado las fechas. Se crea CFE, se nacionaliza la industria eléctrica. 65 del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el 92 se hace la reforma. Miren, aquí está 92. Esto nos salvó. Tuvimos la crisis y vean cómo casi no creció. Ya en el 2000
gracias a los productores independientes, que para bien o para mal, ahí están los productores independientes de energía. Ellos nos proveyeron de electricidad. Desde el punto de vista nacionalista, qué malo, ¿verdad? Pero también desde un punto de vista estratégico de país, pues qué bueno, porque nos dieron la electricidad, claro. Un punto de vista a favor y un punto de vista en contra. La ley del servicio público, como ya mencioné, fue del 75, fallece en el 14 cuando se publica la ley de industria eléctrica, la nueva ley como está aquí en el 2014, pero se modifica en 92. Y eso dio lugar, como ya mencioné, a los permisionarios. La Comisión Reguladora de Energía les daba los permisos de cogeneración, abastecimiento a los productores independientes de electricidad. Déjenme aclararles que cogeneración es una central eléctrica. Sí es una central eléctrica, pero que saca electricidad, si no, no sería central eléctrica. Por ejemplo, vapor a proceso. La misma central eléctrica, un mismo combustible, se obtienen dos formas de energía: electricidad y calor. Proceso típicamente en forma de vapor. Es lo más común. Por eso se llama cogeneración. En una sola central, dos formas de energía: energía eléctrica y energía térmica. Por eso la palabra cogeneración. Algunas veces también se le llama en inglés combined heat and power. Combined heat. Continuamos. Aunque los productores independientes de energía, la cogeneración, los permisos de cogeneración, los permisos de autoabastecimiento, corresponden a una ley abrogada. La nueva ley garantiza la continuidad de esos permisos hasta el vencimiento del contrato de compra-venta para los productores independientes de energía y del contrato de interconexión, que se le llama contrato de interconexión legado, para los permisionarios de autoabastecimiento y cogeneración. Los primeros 22 contratos fueron para centrales eléctricas ciclo combinado, quemando gas natural. ¿Por qué se les llama ciclo combinado? Porque en esas centrales se involucran dos ciclos. El ciclo Brighton, en donde típicamente llega gas natural a bien alta presión, se comprime aire, se hace la combustión. Esos gases calientes se pasan a una turbina que se le llama turbina de gas. En algunas ocasiones se le llama de combustión, turbina de combustión. El producto de esa combustión pasa a esa turbina, alta presión, alta temperatura. Eso impulsa la turbina de gas, parecida a la turbina de los aviones, y tiene la labor, esa turbina, en una central eléctrica, de mover el compresor de aire y la potencia que le sobra para impulsar, para mover el generador eléctrico. Entonces, salen con muy poca presión, pero todavía con gran temperatura. Es por ello que tuvo mucho sentido aprovechar esos gases de alta temperatura y con buen contenido de oxígeno, aprovecharlos para hacer vapor. Y esto da lugar al siguiente ciclo termodinámico. No nada más es el Brighton, ahora es el Rankine, donde se inyecta agua a alta presión con esos gases calientes
Normalmente se le agrega un poco más de gas natural, aprovechando que tienen oxígeno, y se hace vapor. Y eso va ahora a una turbina que ya no es turbina de combustión, es una turbina de vapor. En esta turbina de vapor se instala otro generador, el generador de la turbina de vapor. Y es así. Tenemos un ciclo combinado. Lo bueno de esta tecnología ciclo combinado es que la eficiencia de la central con la mano en la cintura, eficiencias del 50%, que son fenomenales. Un proceso termodinámico. Además, el gas natural en esta parte del mundo, a partir del 2010, es de los más baratos del mundo. El gas natural de Norteamérica, a partir del 2010, es de los más baratos del mundo. Hicieran ese precio, por ejemplo, los europeos. Por eso fue buena idea. Oigan, combustible barato, más o menos limpio, el más limpio al menos de los combustibles fósiles. No se considera que el gas natural sea una central eléctrica limpia, dé lugar a una central eléctrica limpia, pero es más limpia que el combustóleo y que el carbón mineral. Y pues nos ha ayudado al crecimiento de la capacidad instalada en el país con esos pies. A partir de los entraron en operación los productores independientes de energía en base a eólica. Estos, fíjense que ya no son con vigencia a 25 años como los anteriores, ciclo combinado gas natural, sino a 20 años. La CENER dio instrucciones para que CFE creara, el corporativo de CFE creara una empresa nueva que es CFE Generación 5. Ella es la que gestiona ante el mercado eléctrico, ante el SENACE, la energía que le entregan todos esos productores independientes de energía, tanto los de ciclo combinado gas natural como los eólicos. Bien, están instaladas esas centrales de los productores independientes de energía. Todo arrancó, para bien o para mal, insisto, yo creo que para más bien que para mal, en Mérida. Creo que es Mérida 3. Luego de ahí el de Hermosillo. Déjenme ubicar el 3, donde está, por acá en Altamira, Tamaulipas. Se han instalado a donde llega el gas natural. Es por eso que en la costa del Pacífico no vemos ningún ciclo combinado, ni de productores independientes, ni de nadie, por la sencilla razón de que no hay gas natural. Es tan importante el gas natural a través del apalancamiento de CFE, compañías privadas instalaron gasoductos que ya llevan el gas natural a lugares como Topolobampo, Culiacán y Mazatlán. Es así que en Topolobampo, dentro de poco, ya va a entrar en operación un productor independiente con dos proyectos, Topolobampo, ya no sé si 3 y 4 o 2 y 3, no sé, no recuerdo bien el nombre, pero ahí va a entrar entonces dos tremendos ciclos combinados quemando ya gas natural, lo cual va a abatir los costos en esta parte del país, de la misma manera que las centrales que han entrado aquí ya abatieron los costos en esta parte donde los precios ya son parecidos los años. Ahí de 20, $25 el precio de la electricidad al mayoreo. Muy bien. ¿Por qué no había entonces ciclos combinados aquí? Pues por la sencilla razón de que no había gas natural. ¿Y dónde se instalaron? Por otro lado, los eólicos, pues donde está el recurso eólico. Ahí lo solicitó Comisión Federal de Electricidad.
y ahí se instalaron. Pues CFE realizó contratos de largo plazo que hasta hace poco, recuerden ustedes, estaban emproblemados porque los calificaron de leoninos y no sé qué más. Ya esos contratos leoninos ya recibieron el visto bueno de la nueva administración y la mayoría de ellos ya están por operar. Uno de ellos, quizás el más importante, que es el marino, con una capacidad muy importante, ya está en operación. El concepto es que bajo una licitación, fíjese, esto es importante, una licitación, no mediante asignación directa, porque la Constitución mexicana, tengo entendido, prohíbe las asignaciones directas, al menos a privados, y es así que una empresa privada ganadora de esa licitación consigna el financiamiento, construye, y ella va a ser la dueña, va a operar por un plazo de 20 a 25 años. Olvídenlo ya, en los gasoductos que estaban en problemados, ya no es ni a 20 ni a 25. Se los llevaron a 35 años. Muy bien. ¿Qué tipo de permisos existían en la antigua ley de energía eléctrica, la ley del servicio público de energía eléctrica? Permitía la participación que ya hemos mencionado, productor independiente de energía eléctrica, y además contemplaba estos, pequeña producción, menos de 30 megawatts, hasta 30 megawatts más bien, de centrales pequeñitas que le van a vender toda su electricidad a Comisión Federal de Electricidad. El primer pequeña producción en operación, hasta donde yo recuerdo, es Aura Solar, allá en Baja California. Y hay otros más, pero no demasiados. Autoabastecimiento sí que hay bastantes, cogeneración hay bastantes, es electricidad para socios, no es electricidad, para socios del permisionario. Es una de las claves. Deben estar asociados. Y permisos también para exportar. Ya les indico que exportamos a Guatemala y a Belice, y para importar, y es así que estamos importando bastante de los tejanos, también exportamos a California. Quizás también importamos de California, va en las dos direcciones. Es por ello que tenemos interconexión con Belice, con Guatemala y con California. Permisionarios, así se les llamaba antes, permisionarios. Por ejemplo, desde el 2003 y hasta la fecha, el Campus Monterrey está asociado con un permisionario de autoabastecimiento. Somos centro de consumo a través de una línea de distribución que va desde aquí, desde Campus Monterrey, hasta por allá, muy cerca de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ya digamos un poquito al norte de la ciudad. Esa línea de distribución se construyó por instrucciones, por iniciativa de don Eugenio Garzazada. Don Eugenio le propuso ahí a los líderes industriales del grupo industrial, que trajeran electricidad desde precisamente planta eléctrica de grupo industrial hasta Campus Monterrey. Y hasta el 2003, desde que se instaló esa línea de distribución y hasta el 2003, Campus Monterrey no pagaba por esa electricidad. Era electricidad gratis, como decimos de manera chusca, sin gas. Esto es sin gastar. Muy bien. Ley de industria eléctrica.
Ya a partir del 2003, esa línea de distribución, era del TEC, pero se cedió esa línea de distribución, se le cede planta eléctrica de Grupo Industrial y que fue adquirida por Iberdrola. Ahora ya la línea de distribución sigue siendo privada, pero es de Iberdrola. Ley de Industria Eléctrica. La nueva ley. Permisos da la CRE para generación. Para generación de electricidad, solo uno, un solo nombre. No hay más que un permiso único y es de generación. La nueva ley no cancela aquellos permisionarios antiguos. Les respeta hasta la vigencia del contrato de interconexión. Muy bien. Bajo la antigua ley, las centrales de CFE no requerían de permiso, pero ya bajo la nueva ley, obtuvieron las centrales eléctricas el permiso, según recuerdo, el 31 de diciembre del 2015. ¿Sería posible obtener un permiso hoy, bajo la vieja ley? No, recuerdo, ya no hay permisos nuevos bajo la vieja ley. Los permisos nuevos solo son de una modalidad, esto es generación. Rápidamente, miren que al 17 tenemos una capacidad que ronda los 70,000 megawatts, de los cuales la mayor capacidad es de Comisión Federal de Electricidad, de los cuales el 19% son de los productores independientes de energía. De aquella cantidad, el 10% es autoabastecimiento, el 5% es generación y otros permisos para exportación. Muy bien. Ahí tenemos entonces de la capacidad instalada en el país, más o menos cómo se distribuye esa capacidad de generación. Recuerden que esto, más esto, aunque estas centrales no son de CFE, la electricidad sí. Entonces ahí está un detalle, miren que CFE controla de manera aproximada el 80% de la capacidad de generación. Tenemos el detalle cómo está la participación, esta tabla en 2015 y por modalidad. Y es así, miren, lo del 80% del... Ley de Industria Eléctrica y la nueva industria eléctrica en México. Lo primero, aclara que en la industria eléctrica hay actividades estratégicas y por lo tanto exclusivas de la nación. Son estratégicas para la nación y por lo tanto son exclusivas de la misma, exclusivas de la nación. Solo la nación lo puede hacer. Tenemos que, ahí está la planeación y la planeación solo la puede hacer la nación. Fíjense, hay un juego de palabras, planeación, nación. Lo hace a través de la Secretaría de Energía, CENER. El control del sistema eléctrico nacional realmente hace el control operativo. Bueno, el control también. El control operativo lo hace a través del SENACE. Ya el control propiamente a través de las zonas de control de la transmisión, pues eso lo hace CFE Transmisión. Muy bien, no solo el operativo, eso es del SENACE, sino el control propiamente de buena parte de la red lo hace CFE Transmisión. Bajo instrucción del SENACE. Servicio público de transmisión, déjenme ponerlo así, servicio público de transmisión, solo lo hace CFE
transmisión. Puede haber redes privadas, sí, pero si son para servicio público, solo lo puede hacer CFE. Solo CFE puede hacer el servicio público. Solo la nación. El servicio público de distribución, la misma historia. Solo lo puede hacer CFE distribución. Muy bien. La industria eléctrica comprende las actividades: generación, transmisión, distribución y comercialización. Por lo que estamos viendo, las áreas estratégicas, solo la nación. Generación no fue declarada área estratégica. Entonces aquí puede haber competencia. ¿Dónde más? En la comercialización. Lo que Glover, Sarma y Overbuy le llaman customer service, servicio al cliente. También ahí puede haber competencia. Muy bien. Ahí vamos entonces ilustrando todos estos detalles. Artículo, me parece que es el cuarto. Sí, aunque aquí lo tengo medio en desorden. Hay uno de ellos que habla del sector eléctrico. ¿Qué comprende el sector eléctrico? Que es la proveeduría de materias primas. Claro, aquí. Sector eléctrico abarca tanto la industria eléctrica como la proveeduría de insumos primarios. La industria eléctrica, a su vez, podemos ver que tiene todas estas actividades: la planeación, el control operativo y la operación del mercado eléctrico mayorista, el servicio público de transmisión, el servicio público de distribución, la generación y la comercialización. Donde hay potencia, donde hay oportunidad para los privados, es aquí, en la proveeduría de insumos primarios, la generación y la comercialización. Comercialización, ¿qué más? Se divide en comercialización que no hace suministro. El suministro, a su vez, puede ser uno de tres tipos: calificado, básico, último recurso. El suministro básico es el que atiende a la chiquillada y por ahora solo lo hace CFE, suministrador de servicios básicos. La chiquillada en general es la que queda obligada a permanecer en el suministro básico. El suministro calificado, aquí se requiere la demanda, que el usuario tenga un tamaño tal que su demanda es de más de 1 megawatt, para que pueda salir de suministro básico y caer en calificado, o bien, si es nuevo, no tiene alternativa. Si es nuevo, se va derechito a suministro calificado. Y está el último recurso. ¿Qué pasa cuando un suministrador calificado fallece? Entonces no se queda sin electricidad, pero tiene que adquirir suministro de último recurso en una inmediatez y luego ya lo resuelve para otra vez a suministro calificado. Es un suministro, una atención transitoria. Suministro es actividad prioritaria para el desarrollo nacional, fíjense. Ahí dicen que nada más el suministro básico. Mentira, todo suministro es una actividad para el desarrollo nacional. Los calificados no tienen alternativa. Los usuarios calificados, pues no va a haber industria. No, para mí es actividad prioritaria todo suministro, pero recibe especial atención el suministro básico porque para ahora lo sigue haciendo la nación. Centro de carga son las instalaciones donde el usuario final hace uso de la electricidad. Miren que hay que hablar del usuario
una persona moral, la que recibe la factura. Hay que hablar de la figura de generador, que es una persona física o moral que a su vez tiene una central eléctrica, que son las instalaciones eléctricas donde se hace la electricidad. Central eléctrica, instalaciones y centro de carga también son instalaciones, fíjense ustedes. Ambas son instalaciones. Centro de carga y central eléctrica, ambas son instalaciones. Mayo es una persona moral o física. Generador es típicamente una persona moral que tiene un permiso de la CRE. Cuando es de más de medio megawatt, requiere permiso de la CRE para tener una central eléctrica de más de medio megawatt. Así es como se van ligando las cosas. Personas, fierros o instalaciones. Personas aquí, fierros o instalaciones acá. El suministro eléctrico. Pues fíjense que es comprar electricidad para venderla a los usuarios en sus centros de carga. Facturar, cobrarle, atender a los usuarios finales. Y algo muy importante, todo suministrador representa los centros de carga de los usuarios finales ante el SENACE. Esta es la partecita A. Bien, el artículo 4. Destaqué lo más importante, lo que a mi parecer es más importante. Libre competencia, ¿en dónde? Generación y comercialización. No completamente, todavía no estamos totalmente liberados. Liberalización. Recuerden ustedes que liberalización es que el usuario puede escoger su proveedor. Y hay libre competencia, liberalización. En comercialización, todavía no. La libre competencia en comercialización, eso es liberalización. Todavía no está al 100% porque los usuarios residenciales, los de las casas, los usuarios chavitos, todavía no pueden escoger su propio proveedor. Ya está cambiando algo, pero todavía no. El suministro eléctrico es de interés público. Claro, hombre, sin electricidad el país se detiene, no solo se apaga, se detiene y hasta va para atrás, camina para atrás. Todas estas actividades, la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, el control del sistema eléctrico nacional, tienen responsabilidades, que son actividades de utilidad pública y tienen responsabilidades o obligaciones de servicio público y universal. Número 1, está entre las actividades, todas esas actividades deben trabajar para el acceso abierto a las redes. Muy bien, ahí está lo de acceso abierto no discriminatorio. En inglés, non-unduly discriminatory open access. Wow, vaya que está complicado. El lío es que sí se puede negar a las redes, siempre y cuando esa negación no sea indebidamente discriminatoria. De ahí es donde surgen non-unduly discriminatory open access. El suministro eléctrico se le debe dar a todos. Si factible, si es técnicamente factible, no se puede negar. Claro, se le puede cortar si no paga, eso es evidente. Cumplir con obligaciones de impacto social y sustentabilidad. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Cumplir con obligaciones en materia de energías limpias, energía y servicios conexos en base a costos y ofrecer energía y servicios conexos. Se tiene que ofrecer. Esto es algo importantísimo. Los generadores le ofrecen por obligación todo el recurso al SENACE y el recurso, energía y servicios conexos debe ser en base a costos. Yo les aclaro ahora, es en base a costo marginal de corto plazo. Listo, CMCP. Y está muy importante. Y tienen que ofrecer el recurso. Desde la ley queda esa obligación. CEL,
Las siglas CEL las encontramos 3 veces en Ley de Industria Eléctrica. Le queda CEL a Central Eléctrica Legada. Le queda CEL. La palabra CEL se acopla entonces para Central Eléctrica Legada, que son las centrales de CFE, así de manera sencilla. La central externa legada, que son los pies. Muy bien. ¿Qué capacidad? Pues unos 40,000 megawatts. Los pies, que no es lo mismo que las patas en este caso, sino son las centrales externas legadas, los productores independientes de energía, por algo así como 14,000 megawatts de capacidad instalada. Y también le quedan las siglas CEL, Certificado de Energías Limpias. Este concepto surge, no es nuevo, no es de los mexicanos, ya existe en otras partes del mundo. Hay que impulsar la generación nueva y limpia. Es así que le va a otorgar un certificado de energías limpias por cada megawatt hora a los generadores que tengan centrales eléctricas catalogadas como de energías limpias, que sean nuevas y que no estén asociadas a un contrato de interconexión legado. Esos títulos se les van a exigir al consumo de los centros de carga. No necesariamente a los usuarios, pero sí al consumo que hagan los centros de carga. Ejemplos de central eléctrica legada son Chicoacén, Laguna Verde, las carboeléctricas. En general, toda central de CFE y central externa legada, ya les dije que es lo mismo que pies. ¿Quiénes son autoridades en la industria eléctrica? No hay más que dos, CENER y la Comisión Reguladora de Energía. Esas son autoridades de industria eléctrica. Noten ustedes que el SENACE no es autoridad. La CFE no es autoridad. Estas son autoridades de industria eléctrica. Integrantes de industria eléctrica. El mismo SENACE, que ya no forma parte de CFE. CFE Transmisión es participante, CFE Distribución es participante, todos los generadores son participantes, incluidos los privados y los de CFE, los privados y los de CFE, los comercializadores, los traders, los suministradores. Los comercializadores son los que compran y venden, pero que no le venden a un usuario final. Esos son comercializadores. Los usuarios calificados participantes del mercado. Había uno y canceló su contrato, entonces hasta el momento andamos en 1-1. Ya andaba firmando otro el contrato, pero pues hasta ahora 1-1. Importadores y exportadores. Aquí están entonces los integrantes de industria eléctrica. Noten ustedes que los usuarios finales, excepto por el calificado participante del mercado, no son integrantes de usuario de industria eléctrica. No somos los usuarios finales en general participantes de industria eléctrica. Participantes además del mercado, participantes de industria eléctrica y además participantes del mercado. Son aquellos que tienen un contrato de participante de mercado con el SENACE. Cuando yo consulté esto en 2108, no es cierto, en 2018 aquí están intercambiadas las. En diciembre del 2018, 76 generadores, 43 comercializadores en modalidad de suministrador de servicios calificados, 2 comercializadores, suministradores de servicios básicos, ya había 2, además de CFE, suministrador de servicios básicos, que me parecería que hasta la fecha es el único que ha operado. Suministradores de último recurso, solo había uno, ya hay varios.
Usuario calificado, participante del mercado, como ya les decía, 1-1. Comercializadores, no suministradores, los que les llaman en algunas traders. Compran y venden entre participantes del mercado. Generador de intermediación, que es el que gestiona los contratos de interconexión legados. Voy a mencionar los dos más importantes: autoabastecimiento, cogeneración. Muy bien, autoabastecimiento. Muchos dicen autoabasto. No es autoabasto, es autoabastecimiento. Muy bien. Autoabastecimiento y cogeneración son los más importantes, si bien no son los únicos, son 6 las modalidades de contrato de intermediación legado. Finalmente, pues hablemos de calidad, confiabilidad y continuidad. La calidad es asegurar el correcto desempeño de los equipos y dispositivos instalados en los centros de carga de los usuarios finales. Confiabilidad es que haya suficiencia de despacho, seguridad de despacho, que el SENACE tenga suficientes recursos de generación o de control, de demanda controlable. Muy bien, eso es confiabilidad. Y continuidad, pues que no tengamos llamados apagones o interrupciones del servicio eléctrico. La CRE, fíjense que la CRE tiene muchas facultades. Entre otras, es la que va a dictar las reglas del código de red. Y con esto, este es el arreglo que teníamos, un arreglo de un comprador único que era CFE. Así se le llama en algunos, es arreglo de comprador único, donde estaban lo que ahora se les llama centrales eléctricas legadas, las centrales de CFE, las centrales externas legadas compitiéndole a CFE a través de productores independientes de energía. Bueno, compitiéndole y no, porque la electricidad era solo para CFE. Entonces es una competencia ahí medio, no le compite realmente, porque la electricidad es solo para CFE. Los que sí les compiten, pues son los contratos de interconexión legados, el autoabastecimiento, eso sí se pudiera haber visto como una competencia. El SENACE, que formaba parte de la misma CFE, haciendo el control del sistema eléctrico nacional y operando lo que le llamaban en aquel entonces el mercado sombra para determinar el costo total de corto plazo. CFE haciendo la transmisión, CFE haciendo la distribución a través de las 16 gerencias de distribución, gerencias divisionales de distribución que acaban también la comercialización. Se rompe, fíjense que la comercialización ya no está dentro de las gerencias divisionales que quizás ocupen el mismo edificio. Pues ahí está el arreglo viejo, desde antes del 2013-2014, con los nombres nuevos. Aquí está el arreglo nuevo. CFE es lo que está en azulito. Generación 1, 2, 3, 4 y 6, con sus centrales eléctricas legadas. CFE generación 5, donde no es el dueño de las centrales, pero sí es el dueño de la electricidad. Los contratos de interconexión legados, gestionados por intermediación de contratos legados, CFE intermediación de contratos legados, y la generación privada, ahora sí, franca competencia con CFE y entre ellos. El SENACE, con las actividades que solo puede hacer el Estado, como son el control del sistema eléctrico nacional, y aunque la operación del mercado no quedó, que era solo la podía hacer el Estado, pues igual, por decreto le quedó al SENACE. Ley de industria eléctrica, pero sí por decreto de creación del SENACE. CFE transmisión, la CFE distribución. A distribución le quitan la comercialización y se crean 2 empresas de CFE. CFE suministrador de servicios básicos y CFE calificados.
El suministrador de servicios calificados privados, ya vimos que de estos, déjenme ver cuántas empresas. 43. El generador de intermediación es el que gestiona los contratos de interconexión legados. Aquí están las 6 modalidades de contratos de interconexión legados. Noten ustedes que productor independiente de energía sí es central externa legada, pero no es contrato de interconexión legado. Acerca de la separación o desagregación que ha causado mucho revuelo con este cambio de administración federal. Que quede claro y bien dicho ya de una vez por todas. Desde la óptica de eficiencia operativa, es una tontería, es un error la separación de CFE en distintas empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Es un error, pero es indispensable para la competencia. Así es que, si quieren hacer pedazos la competencia, vuelvan a unirlas. Vuelvan a unirlas y van a acabar con la competencia. ¿Quieren acabar con la competencia? Muy bien. Quítenle presupuesto más todavía a la Comisión Reguladora de Energía para que ya no haya más competencia. Quítenle además no presupuesto. Agrupen todas las CFE en una sola. Muy bien, de esa manera quieren acabar con la competencia. Esa es una buena manera de hacerlo. Vamos a ganar aquí, pero vamos a perder. Bien claro. Y con esto me despido de ustedes y me pongo a sus órdenes. Hasta la vista. Voy a terminar ya la grabación. Gracias.